de acuerdo a lo que veníamos hablando, nos vamos a encontrar una Europa en plena expansión económica, ¿sí? Pero que va a conllevar a una nueva gran crisis social, ¿no? De lo que veníamos charlando en las clases anteriores, que tiene que ver también con la crisis del antiguo régimen o la crisis del poder absolutista, en torno también a lo que va a suceder en Francia en 1789 con la Revolución Francesa, que veremos si tenemos tiempo de verlo. Que fue uno de los casos paradigmáticos, uno de los grandes cambios, una de las grandes rupturas que se van a dar en el orden de lo político-social en el mundo, ¿no? Así las cosas, ¿sí? Tenemos que hablar también de lo que va a ser la Europa del siglo XVII para empezar a construir también aquellas cosas que marcaron los tiempos de los que hablábamos. Yo les había marcado en algún momento el tema de la modernidad, ¿no? Y cómo la modernidad va avanzando de una manera tan increíble, ¿no? Que entre los siglos XVIII y XIX sobre todo se siente más este cambio en el orden de lo que es lo que entendemos como modernidad, ¿no? La posibilidad de circulación, la posibilidad de el trabajo ordenado o la circulación ordenada, la circulación de las personas, ¿no? Ordenada en torno a la actividad laboral, ¿sí? Bueno, de alguna manera esta es la Europa que después va a entrar en crisis ya hacia el siglo XVIII. Por eso hablábamos, fines del XVII, inicios del XVIII es cuando se pone en cuestionamiento todo este orden. En el siglo XVI, Europa inició una etapa de recuperación marcada por un crecimiento económico y un aumento demográfico, ¿sí? Que es lo que hablábamos la otra vez. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo, este crecimiento comenzó a desacelerarse y se interrumpió a comienzos del siglo siguiente. La contracción del comercio y de la producción agrícola, la contracción es cuando vuelve para atrás, ¿sí? Se empieza a contraer, se empieza a cerrar, y de la producción agrícola, así como las grandes hambrunas y las guerras, sacudieron el continente. Habíamos visto cómo este sistema de alianzas entre las potencias, la aparición de esta América que cada vez era más ambicionada por las grandes potencias, como por ejemplo Inglaterra, todo esto va a derivar justamente en una crisis, ¿no? Las imágenes de esta página, bueno, que después yo se las voy a dejar, son pinturas de la época que reflejan escenas de la vida cotidiana, ¿sí? Las imágenes pueden ser documentos, como decimos siempre, que permiten comprender distintas situaciones de un pasado que nosotros no podemos ver por televisión, ¿sí? Sino que lo tenemos que construir en base a las fuentes documentales, y es ahí, ¿sí?, donde aparecen estas pinturas. Así que bueno, en ese sentido, nosotros también, aparte de estas escenas de la vida en donde se empieza a ver un poco más de forma realista lo que sucede también en las intrafamilias, qué pasa en la vida cotidiana, eso es lo que queremos marcar, no podemos ser ajenos a los cambios que van a acontecer en torno a lo que es Europa, ¿no? Es una Europa que durante el siglo XVI logra cierta expansión económica, ¿sí? que tenía que ver justamente con el comercio internacional y, como digo siempre, la influencia de América es bastante importante, ¿sí? Aparece de alguna manera este mercantilismo al que nosotros vamos a entender también desde los puntos de vista portugueses y españoles, porque son quienes detentan este poder de las colonias, más allá de que los ingleses van a tener a su cargo las 13 colonias norteamericanas. España y Portugal son quienes de alguna manera con estas colonias americanas van a detentar este poder mercantil, ¿no? El mercantilismo, que después incluso en España va a mutar hacia un monopolio, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí?, es como la acumulación, ¿sí?, o mejor dicho, como esta actividad en torno a los recursos naturales le permite cierta acumulación a algunas potencias. El surgimiento de las compañías comerciales tiene que ver también con esto de explotar, mercantilmente hablando, ¿sí?, estas zonas, pero también el Asia y el África, ¿sí? Entonces ahí es donde va a aparecer de algún modo también el comercio triangular, ¿sí? Porque empieza a influir de alguna manera el África también dentro de esta estructura de comercio del que estamos nosotros hablando. También empieza a surgir un sistema de créditos y seguros, ¿sí?, que detentaban las agencias comerciales, ¿sí?, con letras de cambio
y de crédito por caso, y que tienen las compañías de seguro justamente su mayor prioridad. Y la producción manufacturera, ¿sí? Cuando hablamos de manufacturas es lo que podemos hacer con las manos, ¿sí? Las manufacturas tienen que ver con la posibilidad del trabajo, ¿sí? Y cómo esta producción manufacturera se va haciendo cada vez más estandarizada. ¿Por qué digo esto? Porque en 1650, ¿sí? Y yo voy a marcar este año como iniciático, si bien ustedes van a encontrar en libros otra, no todos los libros, pero sí alguna otra perspectiva que data de 1750, 1650 es el inicio o es la semilla de lo que va a ser la revolución industrial. Porque empiezan a sucederse una serie de inventos, ¿sí? Y una serie de mecanicidades que van a llevar adelante lo que después vamos a conocer ya con el nombre de revolución industrial y de la que vamos a hablar luego de esta clase. Esta sucesión de inventos lo que va a hacer de alguna manera es comenzar a mejorar acelerar el proceso de producción, ¿sí? Y que empieza a sofisticar la cuestión del tiempo. Entonces, si yo soy ayudado por una cuestión mecánica, por algo que se creó para producir más rápido, quiere decir que voy a tener más mercadería para vender en menos tiempo, ¿sí? Entonces el tiempo se empieza a hacer ese factor importante ya hacia el siglo XVII y XVIII. El tiempo se empieza a hacer se empieza a tener como un factor importante a la hora de producir, porque es lo que va a permitir la acumulación, ¿sí? Y esa acumulación le va a dar poder a quienes. Bueno, generalmente a los grandes empresarios que después vamos a empezar a llamar más adelante como capitalistas. No más adelante porque más adelante surgió el capitalismo, ¿sí? Sino que más adelante, porque de esto venimos hablando largo y tendido, más adelante, digo, los vamos a llamar como grandes capitalistas porque es cuando empiezan a concentrar muchísimo más dinero, más acumulación, ¿no? Entonces se pasa también incluso de una industria rural a domicilio, ¿sí? A una industria que empieza a producir, ¿sí? Acumular y generar ganancias para unos pocos, ¿sí? Bueno, esto lo digo muy despacio, como lo vine relatando recién, porque es algo importante, ¿sí? Para el desarrollo de esta Europa que nosotros estamos empezando a ver. Y cómo el modo de producción capitalista genera una sofisticación del sistema que empieza a influir de modo sustancial en Inglaterra. Y que estos inventos que se empiezan a producir en 1650 como una genialidad, ¿sí? O como un cambio, o como el proceso de mejorar algo, se transforman en definitiva en una serie de inventos que generan o permiten lo que vamos a dar nombre como revolución industrial. Entonces la aparición de los inventos, pero la aparición de la máquina, la aparición del reloj para regular esa máquina y el tiempo de trabajo, se vuelven sustanciales a la hora de entender la nueva manera de trabajar. Y acá nos estamos abocando específicamente a Inglaterra. Entonces decimos, bueno, la revolución industrial va a surgir en una Inglaterra que era agraria, que se manejaba con esta industria rural a domicilio y que entonces va a permitir nuevamente la aparición de estos grandes capitalistas que después vamos a ver un poco más particularmente. En un mundo que se tiene que ordenar, ¿sí? En un mundo que se tiene que ordenar porque nosotros ya fuimos estableciendo cómo fueron cambiando los usos de la razón, ¿sí? De la racionalidad, del pensar, de cómo se separó a Dios del destino de los hombres y las mujeres en la tierra, ¿no? Cómo es esto de lo que estaba escrito y lo que el destino depara y lo que los hombres y mujeres con racionalidad van estableciendo a su paso. No, el hombre y la mujer se piensan solos, ¿sí? Separados
de lo que una obra divina pueda llegar a establecer. No que dejan de creer en Dios, sino que empiezan a creer en su propia racionalidad a la hora de pensar, ¿sí? O en esta cuestión del paraíso, ¿sí? Como habremos visto alguna vez. Entonces empieza a surgir también un movimiento que es el movimiento de la razón, que es el iluminismo, ¿sí? Que todo lo anterior, en consecución, va a llevar a este pensamiento, el iluminista, como un movimiento espiritual, un movimiento intelectual y un movimiento cultural, ¿sí? Y que la filosofía, que tanto hemos hecho hincapié en primer año, es la nueva forma de entender la razón, ¿sí? El por qué, el para qué, la filosofía es la nueva manera de entender la razón y de cuestionar y de preguntar y de saber estas cosas básicas del mundo. Surgen una serie de pensadores, ¿sí? Que van a reconsiderar o a reformular el tema del poder en base a esta racionalidad, y que son también los que van a poner en cuestionamiento el orden del antiguo régimen del que nosotros estábamos hablando recién. Buscan de alguna manera también reemplazar a la monarquía como ese poder absoluto por una autoridad más limitada, porque si está más limitada la autoridad por el pueblo, se supone que hay una mayor equidad a la hora de establecer los poderes, ¿sí? Entonces vamos a hablar de una serie de movimientos en torno a los reformadores sociales que de alguna manera ponen en cuestionamiento, como dije antes, el orden del poder. Y vimos dos zonas geográficas muy particulares con lo que yo acabo de decir. Por un lado, donde se va a llevar adelante la revolución industrial, Inglaterra. Por el otro lado, donde este pensamiento iluminista va a tener mayor influencia, ¿sí? Que es Francia. Dos potencias a veces aliadas, a veces enemistadas, ¿sí? Una protestante y la otra en torno al catolicismo, y que de aquí surgen dos de las revoluciones más importantes para el mundo. Una por medio de un cambio, ¿sí? Que tiene que ver más desde lo político-social, ¿sí? Y la otra desde el ámbito de lo laboral, ¿sí? Así que bueno, después la vamos a retomar, es un tema complejo, espero que me hayan entendido lo anterior, si no cualquier duda me pueden consultar, ¿sí? Porque es muy importante incluso para el desarrollo de nuestra actualidad, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo, les voy a dejar un texto, ¿sí? Para que lo lean, y voy a preguntar, ¿sí? Cuando nos encontremos en el Zoom, voy a preguntar sobre este texto, ¿sí? Aisladamente, cuesta mucho a veces. ¿Quién es el voluntario para arrancar? No me contesta nadie. Así que después por lista, o voy a ver así como fortuitamente, donde caiga la moneda, voy a preguntar sobre este texto. Bueno, nos vemos la próxima.